Muy buenos días de nuevo. Yo ya tengo que despedirme, pero lógicamente no puedo hacerlo sin indicarles que nos encontramos en una de las naves de la antigua fábrica La Campaneta, de la que al comienzo de esta rapidísima visita que hemos hecho por los monumentos del casco antiguo les comentaba. Si la fábrica de la plaza del Raval, en donde estábamos a las 9:30, era la primera fábrica de Honda, que empezó a funcionar aproximadamente en 1780, esto es uno de los edificios de la segunda fábrica de cerámica de Honda. La tenemos documentada desde el año 1806, como también les había dicho, y en ese momento no se llamaba todavía La Campana o La Campaneta, el diminutivo, sino que simplemente era una fábrica perteneciente a Ramón o Elías Peris. Es que la generación cambiaba. Si el padre se llamaba Elías, el hijo Ramón, y el nieto Elías, y el bisnieto Ramón, y eso sigue hasta el momento presente. Entonces la familia Peris eran los propietarios, pero en 1827 es cuando cambiaron la denominación familiar por el nombre comercial de Fábrica de la Campana. Y la campana del edificio, que hacían sonar al comienzo y al final de los turnos de trabajo, esa campana sigue existiendo hoy en día, no en el edificio, sino justo en una ermita del antiguo convento de San Francisco, que está justo a nuestras espaldas, fuera, en el campo, a 1 kilómetro de distancia aproximadamente, y allí sigue tocando en algunas festividades anuales. Bueno, el próximo año, el 2027, celebraremos el 200 aniversario de la empresa La Campana. Ya les decía que es un poco más reciente, pero 200 años ya es bastante tiempo. Y desde hace ya también varios años, el Ayuntamiento de Honda está llevando a cabo una serie de campañas de reconstrucción y consolidación de lo que ha quedado de esta fábrica, porque con el paso del tiempo, bueno, aquí ha habido 1000 empresas, 1000 propietarios, 1000 historias diferentes, 1000 cambios de tecnología, y todo esto ha afectado al edificio y a lo que ha sido la estructura antigua. Pero bueno, desde hace algún tiempo se están llevando a cabo obras. La primera fase fue la correspondiente al edificio en el que nos encontramos. Habrán visto ustedes al venir que sigue en obras otra parte del edificio. Si luego se asoman por esta parte de atrás, podrán ver algunas de las partes más antiguas de la fábrica, donde estaban los barnices, los hornos antiguos también están, pero bueno, eso ya será historia para una próxima visita cuando ustedes quieran realizarla, y espero que para entonces el timing de la visita pues nos permita disfrutar y no ir un poco acelerados y poder ver las cosas con más tranquilidad. Yo ya les dejo, espero que el próximo año podamos celebrar en este mismo edificio ese centenario con alguna exposición que de momento no pasa de ser más que una idea, pero las ideas se materializan con buena voluntad rápidamente en este pueblo, y estoy encantado de que, aunque haya sido muy fugazmente, hayamos podido conocernos. Hasta pronto. Buenos días de nuevo, bienvenidos a este lugar de La Campaneta. Venís de recorrer las calles de Honda, de conocer de primera mano la historia que ha dado forma a esta ciudad y también a nuestra industria. Habéis caminado por el origen. Ahora nos encontramos en un enclave igualmente simbólico, donde se unen tradición e industria, y comenzamos a proyectarnos hacia el mundo. Aquí vamos a hablar justamente de futuro, de tendencias, de innovación, de diseño, de hacia dónde va la cerámica española. El continente, el edificio, nos habla del pasado, pero lo que vamos a conocer, el contenido, nos va a hablar de lo que es el futuro de nuestra cerámica. Es un privilegio contar con este espacio
tan simbólico y queremos agradecer al Ayuntamiento de Onda que se ha prestado a colaborar en la organización de todo lo necesario para este taller de hoy. Estamos en el corazón del clúster cerámico y su alcaldesa os va a dar unas palabras para dar una bienvenida institucional a este último taller de tendencias que vamos a tener ahora mismo. Así que, Carmina, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, querido Ismael, presidente de Aster y todo tu equipo y representantes del resto de entidades que colaboran con vosotros en esta fantástica iniciativa. A todos, bienvenidos hoy y muy buenos días a todos. Pues bueno, como nos decía Vicente hace apenas unos minutos, aquí, precisamente aquí, donde estamos, empezó todo. Miren ustedes a su alrededor, porque estamos ante una de las primeras fábricas de azulejo de toda España, donde se inventó la producción industrial a principios del siglo XIX. Aquí está el origen de todo lo que han visto hasta ahora, el origen del conocimiento de nuestros valientes antepasados, el origen del diseño que llevó la cerámica de Castellón por todos los países del mundo y el origen de la calidad y de la innovación que nos permiten seguir liderando las tendencias del sector. En Onda, como habrán podido comprobar, producimos cerámica con la última tecnología, pero empleamos en cada azulejo toda nuestra alma, pasión y arte que aprendimos de nuestros antepasados. Ese es el valor diferenciador de la cerámica de Castellón. Gracias a Aster, a su presidente, a todo su equipo y al ITC por confiar en Onda para organizar este encuentro internacional con más de 50 periodistas procedentes de Alemania, Armenia, Bielorrusia, Brasil, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Lituania, Marruecos, Polonia, Reino Unido, Rusia y también de casa, también de España. Aquí no encontrarán solo modernas fábricas de azulejos de última generación, que también y por supuesto. Aquí encontrarán la esencia de la cerámica. Aquí tocarán la tierra. Verán en los ojos de nuestros empresarios la ilusión por hacer algo grande y comprenderán el valor del esfuerzo de miles de personas que pusieron todo su empeño en hacer, sin duda, la mejor cerámica del mundo. Porque dicen que solo quien respeta su pasado puede anticipar lo que está por venir. Y por eso nosotros entendemos la innovación como una forma de adaptar a cada momento histórico la visión que tuvieron nuestros antepasados hace ya muchos siglos atrás. Ser capaces de capturar su esencia en un trozo de barro cocido sigue siendo, si creen como yo, lo más moderno. Aquí no copiamos, aquí escuchamos a la sociedad y les ofrecemos la mejor solución cerámica para sus hogares, para sus edificios, para sus calles y para sus plazas. Hoy hablaremos del futuro de la cerámica, de las últimas tendencias, aplicaciones y tecnologías. Y más allá del diseño, de la máxima calidad o de la originalidad que caracterizan a la marca España. Váyanse con la idea de que nuestra cerámica tiene algo que nadie nos puede copiar ni comprar. Nuestra cerámica tiene alma y nuestra cerámica tiene corazón. Ya vivimos en un mundo frágil. Nos sumemos más fragilidad a nuestros hogares y a nuestras calles y a nuestras plazas. Es tiempo de cerámica y es tiempo de España. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos a Onda. Muchas gracias, Carmina, y por todo el apoyo que nos habéis prestado en esta iniciativa. Y ahora ya llega el momento de conocer las tendencias que van a marcar todo el diseño en 2026 y para ello os dejamos con Lucía Ortiz y con Ana Benavente del Observatorio de Tendencias del ITC, a quienes ya conocéis de otras ediciones. Así que todo vuestro. Gracias. Gracias. Buenos días. Buen día, good morning. Es un placer, es un honor encontrarnos de nuevo en esta, como decía Carmina, nueva iniciativa organizada por Aster bajo el lema de Time of Spain. Y Time of Spain no es un lema que nos hable tan solo de un mero tiempo cronológico, más bien nos habla de una actitud que marca este momento consciente y marca una industria, un sector español que avanza hacia el futuro.
Hoy nos encontramos, como bien nos comentaba Eva y como Carmina también ha comentado, para ver un poco el origen, pero también ver hacia dónde nuestra industria propone esas novedades. Y lo vamos a hacer bajo las premisas de las tendencias del 2026, que desde el Observatorio de Tendencias del ITCEC, Ana, mi compañera Ana Benavente y yo misma, llevamos adelante con DIEX. Veremos cómo estas tendencias no son solamente un mero visitar cambios estéticos, sino más bien responden a cambios culturales, sociales y de innovación. Sí, cerámica española, innovación con raíces, Carmina lo estaba diciendo también. Son 200 años de tradición, de buen hacer, de conocimiento del material cerámico, de la nobleza del material cerámico y esa es nuestra base. Si hablamos de innovación, la base está ahí. Siempre partimos de todo ese conocimiento para poder ir avanzando. Y es un sector que lo tenemos muy claro, ¿no? Siempre hemos trabajado sin olvidar de esas raíces, de esos 200 años que nos apoyan, que lo estamos viviendo aquí, que estamos aquí dentro, ¿no? Procuramos buscar soluciones más humanas, sensibles, sostenibles. Vemos una imagen también como la cerámica desde el interior sale al exterior y recibe esa luz del Mediterráneo que se ha representado en este ambiente tan bonito como lo que vemos aquí. Vemos los colores también de una forma especial y lo plasmamos también en la cerámica. Pero como decíamos, hoy vamos a hacer un recorrido. Vamos a hacer un recorrido porque vamos a mostrarles las propuestas de novedades que el sector cerámico español propone y lo hace bajo un recorrido de las tendencias. Las tendencias son como una hoja de ruta que nos van marcando esta necesidad de plasmar la geología, la esencia del material, una necesidad también de conectar con el sentir, con la calma, con el refugio emocional que pueden ser los hogares. También veremos un recorrido hacia lo que es la herencia cultural. Veremos propuestas que van en esta dirección y veremos también la sofisticación, pero una sofisticación muy consciente. Y todo ello, vemos cómo las tendencias van totalmente ligadas, van unidas a ese time of Spain, ¿no? A los diferentes tiempos. Ese tiempo, como ponemos, ¿no? Para reconectar con el material, con la esencia del material. Tiempo para sentir desde dentro nuestros ambientes, nuestros espacios. También veremos el tiempo para revisitar el legado más cultural, revisitado y creativo. Y veremos también el tiempo para seducir, pero seducir con una belleza consciente. Muy bien. Todo ello siempre, como hemos estado comentando, respetando lo que somos, ¿no? Que son nuestras raíces, imaginando lo que viene, que es el futuro de las tendencias, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahí. ¿Empezamos con las tendencias? Empezamos con la primera. Estamos con Geomater. Geomater es la tendencia que presta la atención, propone propuestas basadas en esa necesidad de tener la esencia del material. Es muy matérica, es más geológica, es una tendencia que nos habla de un diseño más geopoético. Aquí podemos decir que bueno, es donde la tierra, el material, se convierte pues, en lo matérico. Vemos cómo los estratos se transforman en superficies, cómo incluso el acabado, lo imperfecto, se transforma en belleza. Veremos en Geomater cómo tenemos tres líneas diferentes, una que habla de esos estratos, de esa memoria geológica, y hay propuestas donde lo que prima es esa pátina del pasado, esos sedimentos. Veremos otra línea que trabaja más el tema orgánico, lo vivo, vibración natural, esa textura más orgánica. Veremos también la tercera línea en donde hay propuestas que trabajan más todo el mundo de lo recompuesto, es más creativa, ¿no? Para reutilizar
los productos, todo ese mundo del ensamblaje. Y esta tendencia cuenta con una paleta de color, como hemos propuesto aquí, que es muy geológica, muy de la naturaleza, donde pues los óxidos, las pátinas, los minerales, incluso la vegetación tiene que decir. Vemos una paleta pues en tonos muy terrosos, pero también tenemos esos verdes, esa conexión con el agua. Un momento, queríamos comentar, que no lo hemos dicho, que dentro de lo que son los libritos está todo el texto en inglés también, que lo pueden ir siguiendo en el propio librito. Sí, es verdad. Gracias, Ana. Bueno, vemos cómo cada tendencia, decíamos al principio, tiene esta conexión con el tiempo, el Time of Spain. Y en este caso es el Time to Reconnect, ¿no? Ese reconectar con la tierra, con ese tema matérico, con una dimensión más física de las superficies. Aquí Geomater lo que pone en valor son esas texturas minerales, los relieves naturales y acabados honestos, que muestran totalmente la esencia del material. Encontraremos propuestas en donde se intenta volver a lo esencial, lo duradero, con una forma más consciente y sensorial. Aquí vemos propuestas, ambientes de las novedades, donde se ve esas piezas que parecen como sacadas de una cantera y cómo se adaptan y se acoplan para formar parte de los ambientes, cómo conviven esos acabados, ¿no? Esas superficies con, por ejemplo, mobiliario mucho más artesanal. Veremos cómo también hay propuestas que lo que han hecho es incorporarse, fluir con otro elemento de la tierra, fluye con el agua, ¿no? Vemos cómo se han empezado a incorporar dentro de lo que son las piscinas, haciendo propuestas muy diferentes de tonalidades, tanto verdosas, azuladas como incluso neutras, y proporcionan una luminosidad a nuestras aguas increíbles. Vemos también como el barro cocido, que es la esencia, ¿no? Es esa tierra, como decía antes Carmina, ¿no? Es la esencia pura, ¿no? Como ese barro propone propuestas muy diferentes, tonalidades muy diferentes, formatos muy diferentes, que lo que hace es mantener ese origen de lo que es la cerámica, pero con propuestas como mucho más actualizadas, ¿no? Como comentaba antes Carmina, ¿no? Es un poco la tendencia, ¿no? El futuro. Y vemos también propuestas muy decorativas, como emerge pues, esas texturas que construyen atmósferas muy cálidas, memorables, pero muy atractivas, muy decorativas en sí misma. Vemos también el tacto vivo de la madera cerámica, una madera cerámica que hoy por hoy nos invita a tocarla, a sentirla, a vivirla y que tiene ese componente tan sensorial. Juega con diferentes, incluso geometrías propias de las marqueterías. Y vemos también superficies con todo este mundo del recompuesto, del reutilizado o incluso muy matérico, ¿no? Como vemos propuestas, en donde lo que hacemos es mostrar, ¿no? En esta superficie cerámica, crear ambientes en donde tengan un punto mucho más atractivo, mucho más decorativo. Como vemos aquí, la cerámica española propone mucho producto con esencia matérica. Pero nos vamos con la segunda, nos vamos con Innerland. Aquí hemos pasado de esa conexión, ¿no? Reconexión con la tierra y ahora lo hacemos con nosotros mismos. Aquí lo que se propone es redibujar el hogar como un territorio emocional, porque como vivimos en un mundo muy lleno de estímulos, muy acelerado, es un poco que tenemos la necesidad de reconectar con nosotros mismos, de sentirnos, de sentir los espacios en los que vivimos, pero que lo que hace es, Innerland propone propuestas cerámicas que lo que nos ayudan a sentirnos como en confort, en relax, como refugio. Es un viaje hacia adentro y es un diseño que no solamente se ve, sino que más bien se siente.
Y aquí veremos que Innerland lo que trabaja es un minimalismo que no se trata solamente de ausencia, sino más bien de una presencia consciente. Aquí Innerland cuenta con 3 líneas. Hay propuestas que van más hacia arque, que es esas geometrías orgánicas, texturas talladas, donde el material está en crudo, pero más bien empolvado. No es una crudeza como teníamos en Innerland, sino más bien es ese empolvado, ¿no? Esas rugosidades. Veremos una segunda línea, que es Leto, que es más etérea, es más esa presencia sutil, sensorial. Y luego tendremos a Fondant, que trabaja esos acabados como más envolventes, como más inflados, decimos, ¿no? Están como más acolchados para dar esa sensación de confort. Y aquí se juega mucho con el diseño empático y también, como veréis en la paleta de color, con colores más emocionales. Así la paleta de color la vemos con esos verdes matcha. Los colores son como más empolvados. Es una paleta de color como muy sutil, ¿no? Muy agradable, ¿no? Muy acogedora. Y vemos que sí es cierto que coge tonalidades como más atractivas, no es tan sobria, pero siempre con esa sensación de sutileza. Aquí vemos que Innerland se abraza a ese time to feel, ¿no? Ese momento para sentir los espacios desde dentro. Y aquí vemos cómo Innerland pone el acento en trasladar esa dimensión emocional a todas sus propuestas para poder generar pues, superficies que transmitan calma, que transmitan cercanía, que transmitan bienestar. Por eso se utilizan todos estos tonos suaves, superficies sutiles, texturas delicadas, acabados envolventes. Es siempre para generar esos espacios de tranquilidad, de calma, de bienestar, ¿no? Y también porque genera, como ponemos aquí, atmósferas pensadas para vivirlas con los sentidos. Por eso es el concepto de vivirlo desde dentro. Invita a conectar a la intimidad, el confort y sobre todo una experiencia sensorial. Aquí vemos propuestas en donde volvemos a tener maderas, pero las maderas cerámicas en este caso son unas maderas que trabajan ciertos acabados y ciertas tonalidades en donde lo que invitan a ese confort. Vemos también estructuras y patrones suaves, delicados, que lo que hacen es acariciar la mirada, invitarnos a que nosotros toquemos, ¿no? Tengamos ese punto sensorial. Es una belleza sutil. Vemos también la piedra cerámica. La piedra cerámica es un envolvente natural cuando se trabaja con la calidez con la que hoy por hoy se trabajan todo este tipo de acabados, estos semisatinados, ofrecen, ¿no? Esta sensación, ¿no? De cobijo, de bienestar. Es un poco, en los baños sucede esta sensación de spa en muchas ocasiones. Vemos superficies cementosas o pétreas que también tienen este componente cementoso y transforman esta sutileza, esta calma, esta atención. Es un poco evitar todo ese ruido ambiental para focalizar en el interior. Y vemos también propuestas como la cerámica lo que también consigue es trasladarnos desde el interior al exterior, incluso a veces hasta dentro del agua, eliminando contrastes. Es unificar todos estos espacios. Todo esto también genera ese borrar las barreras del indoor-outdoor y generar un espacio único, ¿no? Nos da una calma también mental. Y luego vemos colores que abrazan. Aquí es donde entra ese diseño empático, en donde se transforma el espacio con cierta emoción. Aquí se juega de una manera también, pues eso, como decíamos, ese diseño como más empático, para generar este punto más agradable. Y entramos con el color. Vamos a la siguiente tendencia. Poco a poco vemos que el minimalismo también va entrando en el mundo del color, pero aquí lo vamos a ver en su máxima explosión y donde más emociones vamos a trabajar a través de los colores, ¿no? Tradicionalmente la cerámica ha trabajado los colores en todas sus vertientes y bueno, pues la tecnología
se ha trabajado mucho en ella para poder mantener todas esas paletas de color y poder introducirlas, porque no ha sido fácil, eso ha sido un recorrido largo, pero hemos podido llegar, ¿no? Y Heritage Play lo que hace es recoger todo lo que nosotras hemos podido ver también, que trabaja sobre todo la parte más del color, ¿no? Con propuestas que integraran sobre todo también mucha tradición, artesanía, historia, ¿no? Cultura también. Estaría recogida dentro de esta tendencia, en la que nosotros marcamos 3 líneas. Esa tradición, esa cultura, lo que hacemos es reinterpretarla, ¿no? No se concibe esta tendencia sin que haya una reinterpretación, sobre todo porque vienen también nuevas generaciones que ven el mundo también de una forma distinta a la nuestra y nos tenemos que actualizar y trabajar en esa línea, ¿no? Y todo el mundo del interiorismo está en esa línea. Hemos detectado tres líneas, Not to Nostalgia, que es el nuevo retro, ¿no? No podemos hablar de un retro al uso, sino que un retro mucho más avanzado, quizás a veces más divertido, ¿no? Con esas formas que tiene, recuperando todo eso, pero trabajado de otra manera y actualizado. Un playful living que sí que trabaja todo el mundo del color y del juego, lo divertido, ¿no? Porque también necesitamos paz y silencio, pero también hay momentos de diversión. Y aquí lo que estamos es trabajando esa línea, ¿no? La emoción que nos aportan los colores, las geometrías, las gráficas, y en Evolving Craft también la artesanía, ¿no? Esa artesanía que se ha reinterpretado, ¿no? Que los autores, los creativos o los propios artistas nos presentan de una forma distinta, no al uso, como lo estábamos viendo hasta ahora, ¿no? Y vemos ejemplos aquí. En ese tiempo para revisitar, estamos en ese momento de revisitar esa artesanía, ese mundo retro, las gráficas también, y trabajarlas y proponerlas de otra manera, ¿no? Heritage Play recupera esos referentes históricos, pero los presenta de otra manera, mucho más avanzada, mucho más divertida, más atrevida, es verdad que son líneas más atrevidas, pero nos trabajan las emociones desde otro punto de vista, no tanto del silencio, sino de algo mucho más, con mucha más energía, ¿no? Son técnicas también tradicionales, pero que se actualizan, ¿no? No dejamos atrás nuestra tradición, sino que avanzamos con ella. Y vemos propuestas en tono de retro, quizás ese retro renovado, que es mucho más contemporáneo con lo que vemos aquí, ¿no? Esas acanaladuras, ¿no? Con unos relieves exagerados, los colores borgoña o el verde, ¿no? Del terciopelo también como combina, y además combinarlo con madera, porque cuando se combina con madera la cerámica funciona muy bien también, porque la cerámica no funciona por sí sola, sino se relaciona con otros materiales, tanto los textiles, la madera, los metales también, como vemos ahí. Si vamos a la tradición que vemos aquí, también es muy importante el trabajo del interiorista, del diseñador, del prescriptor también. No podemos olvidarnos de ellos porque ellos son los que nos van a poner y van a construir estas escenas, ¿no? Estas escenas que son más divertidas. Es una pieza que quizás podemos verla más tradicional, pero cuando la colocamos en full color o jugamos con ella en forma de dameros, pues tenemos otros resultados, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo ahora. Se está utilizando los materiales quizás que en un primer momento parecen tradicionales, pero la colocación aquí tendrá muchísima importancia. El full color que estábamos viendo antes. Lucía nos ha comentado que también estaban trabajando en esa línea tan sinuosa y tan tranquila, ¿no? Aquí viene con mucha más potencia. Aquí esta imagen de aquí no se ve muy bien, está muy anaranjada, pero es un color albero muy bonito, es espectacular. Con esas transparencias, el vidrio que se ve encima de la pieza cerámica le aporta al color una transparencia y una profundidad, que esa es la evolución que estamos viendo en las piezas, ¿no? Los colores verdes también, como hemos visto antes, y la reinterpretación de las nuevas gráficas, ¿no? Hemos visto quizás durante años que la parte de las geometrías estaban muy bien desarrolladas, han ido cambiando, han ido creciendo, y ahora se ha incorporado el color, pero de esta manera mucho más divertida, más atrevida, quizás más a proyecto, ¿no? Pero también tiene una parte muy interesante. Y aquí un apunte que también queríamos hacer, que es en la forma de colocar o de combinar los colores y también la junta, ¿no? Porque hay otros elementos
que trabajan junto a la cerámica, que es el color de la junta. Entonces, es una manera de poder presentar también esos ambientes y esos espacios con una narrativa propia, ¿no? Como vemos aquí, esa combinación entre una parte digital, esos números tan digitales combinados con un aspecto más tradicional, también esas mezclas, ¿no? que es importante, esos sillones también más tipo retro, parece que estés en un metro. Por eso decimos que va muy a proyecto, ¿no? Y la última tendencia la hemos llamado Opulis, ¿no? Porque al final va muy inspirada en la opulencia, pero es una opulencia con mucha elegancia, ¿no? Es el lujo o es la sofisticación, sobre todo nos gusta más la palabra sofisticación, que define y redefine también la mirada dentro de lo que es el lujo, pero con cierta tranquilidad, ¿no? No es una opulencia muy tranquila, no muy toca, a veces se roza también con Innerland, quiere parecerse a Innerland, saca sus tentáculos desde allí, pero bueno, es una apuesta muy interesante porque además se presenta también como escenas, son espacios que están estudiados a modo de escenas y ahí sí que vamos a ver ejemplos que lo vamos a ver, ¿no? Hemos detectado 3 líneas que son Dramatic Opulence, Frozen Grace y Perfoundry. La primera sí que trabaja más la parte más de la opulencia. La segunda, esas transparencias más inspiradas en el hielo. Ha habido también una corriente y vemos también cerámica que recoge las gráficas del Onyx también, ¿no? Y esas transparencias. Y el nuevo industrial que apunta hacia una vertiente mucho más futurista con los aceros inoxidables y nos olvidamos un poco del industrial pesado, ¿no? La paleta de color la vemos cómo va a acompañar, también en los ambientes lo vemos. Y como hemos comentado antes, ¿no? Ahora que estamos en el tiempo o en el momento para la seducción, aquí lo que vamos a ver son esos ambientes seductores, ¿no? Con esos materiales que nos envuelven. Y vemos cómo esas imágenes o esos ambientes realmente recrean una escena, ¿no? Esa es la parte de la elegancia que pretende también indicar este tipo de producto, ¿no? Pone en valor el detalle, aquí ya vemos que es la parte noble, ¿no? Maderas muy nobles también, lo que son los metales también desde una línea muy elegante y quizás un carácter más minimalista que antes. Y aquí partimos también porque nos parece que es muy importante recordar que el espacio y la definición está en su conjunto y no tanto en el formato, ¿no? Porque con el formato pequeño se puede jugar con él, ¿no? Tenemos claro que los formatos grandes funcionan muy bien aquí en esta tendencia, pero el formato pequeño también puede ser muy interesante como en estos 2 ejemplos, ¿no? O aquí mismo, ¿no? Unas nuevas combinaciones que amplían ese lenguaje, ¿no? También con la madera, cómo combina con la madera y cómo él ejerce esa amistad, ¿no? Que se lleva cada vez, porque al final lo que hace es irse hacia el minimalismo, lo que está trabajando es el minimalismo también. O los mármoles, ¿no? Estos grandes mármoles en que la cerámica funciona, hay propuestas que la cerámica, esas grandes placas cerámicas que tenemos funcionan muy bien con el metal, como vemos en el ejemplo de la izquierda, o con la madera, ¿no? Que le da esa calidez, que también es importante aquí. O la calidez del textil, representarla también con cerámica y una precisión también de geometrías, esa combinación que también suaviza, que apetece tocar. Queríamos también poner un poco esa nota de atención en estos maravillosos relieves que se están trabajando ahora. Hay detalles desde microrelieves hasta relieves un poco más amplios, ¿no? Estamos viendo y habrán visto también en las visitas cómo se está trabajando, cómo los relieves siguen las vetas. Eso es todo tecnología y es todo innovación aplicada, ¿no? Eso forma parte de nuestro saber hacer. Y eso es un trabajo diario dentro de lo que es la industria de aquí, ¿no? de nuestro sector. Y por último, también los espacios refinados de estética con ese aspecto más helado, ¿no? Como estábamos comentando, partiendo desde los óniches. Y ahora sí, vamos a pasar a lo que es nuestro taller. Sí, importante el que ya llegando al final hayamos visto este recorrido de todas las propuestas que
el sector de cerámica español, ¿no? Las empresas españolas, vemos cómo proponen y producen desde el origen, pero proponen diseñando el mañana. Hemos visto ese Time of Spain que nos habla de actitud. Esto es lo importante, preservar el origen mientras se diseña el futuro. Y eso es lo que también os invitamos, como dice Ana, porque hemos querido montaros 4 mesas, cada una con una de las tendencias, uno de los tiempos de Time of Spain, y nos encantaría que, ya que nosotras hemos propuesto unos mood boards, que podáis, en la parte de atrás hemos dejado un espacio libre para que podáis divertiros, que podáis tocar las piezas, descomponer las mesas y divertiros componiendo vuestras propuestas. De verdad, disfrutémoslo. Nos Gracias. encantaría tener que recoger mucho. Eso quiere decir que hemos trabajado con las piezas, las hemos tocado, pasarlo bien, porque está para eso, y bueno, nosotros lo hemos preparado con todo el cariño. Sí. Y nada, os invitamos a disfrutar. Solo un apunte. Todas las fotos que han utilizado las tenéis en el dossier que tenéis colgado en la web. Tenéis todas las fotos disponibles para poderlas publicar y lo tenéis todo ahí recogido. También tenéis en los cuadernos. Gracias.